Bueno, les decía, em, voy a asumir que ya instalaron el programa. Sé que están ahí todavía resolviendo ese tema. En todo caso, vamos am, a resolver individualmente si alguno tiene problema con el software. A ver ahí si me ven. Igual no es necesario que aparezca yo, pero queda en software. Bueno, abro After Effects, ¿ok? La primera pantalla de inicio. Voy a ir como desde cero sé que hay quienes ya lo conocen y de pronto quienes no. Pero sí conocen y están habituados al Premiere y entonces en todo caso voy a ir haciendo una comparación, un paralelismo entre Adobe After Effects y Premiere, que no hacen exactamente lo mismo, porque Premiere es un programa de edición de video, de edición de video, bien digo, eh, mientras que After Effects es un programa de composición, de como diseño, más que nada animado. También tiene un timeline, también tiene cuestiones similares, pero no necesariamente las mismas. La primera ventana de bienvenida del software en hace varias versiones, es la más sencilla de todas, que es, tenemos que elegir si vamos a crear un nuevo proyecto, abrir uno que ya tengamos hecho, por ejemplo, que hay una lista de los últimos abiertos, un nuevo proyecto en equipo, abrir proyecto en equipo. Estoy en la versión Creative Suite 2018, Adobe After Effects CC, en las versiones Creative Cloud. En la versión Creative Suite no existían todavía estas, o al menos no acá el acceso rápido al trabajo en equipo. Esto es porque se puede trabajar en la nube, a distancia, un mismo proyecto de Premiere y demás. Bueno, nuevo proyecto, para empezar. Y como para entender digamos, la disposición del entorno en After Effects, hay cosas que vamos a tener similares al Premiere y hay cosas que no. Para empezar, por ejemplo, tenemos esta pantalla central donde vamos a crear, digamos, donde vamos a visualizar, lo voy a decir más y más claro, nuestra composición, que es nuestro espacio de trabajo eh, digital. La composición lo es todo, ¿no? Es como el mayor espacio visual de trabajo, mientras que acá abajo vamos a tener una línea de tiempo, el timeline, que va a ser nuestro espacio de trabajo, pero justamente de cara al tiempo. Vamos a tener una columna en donde vamos a poder tener distintas ventanas, entre esa la más importante, que es la de proyecto, y esto es igual que en Premiere, es como la caja de proyectos, es la que contiene todos los elementos que vamos a trabajar. Entre esos, el nombre en Premiere contiene las secuencias, o sea, contiene los archivos que importamos, foto, imagen, video, contiene las secuencias que creamos, contiene el audio que importamos, y todo lo que se importa o lo que se crea dentro del proyecto va a parar a la caja de proyecto, que es como nuestra caja de elementos, en definitiva. Bueno, exactamente igual es en After Effects. Así que lo que vamos a hacer acá, para empezar, y después se van a ir activando obviamente otras ventanas como controles de efectos, bueno, efectivamente hace eso. Sobre cada layer, sobre cada capa, vamos a tener, cada vez que la seleccionemos a una capa, vamos a tener visible acá los controles de esa capa. Eh, y el resto de las herramientas. Digo así porque lo vamos a ir recorriendo después necesariamente. Otra herramienta que está siempre presente y que es vital es la de previsualización. Bien. Entonces, para poder empezar y entender un poco, lo que voy a hacer, lo primero que necesitamos hacer, o en cualquier versión, siempre es ir a composición, nueva composición. Es decir, nosotros ya empezamos un archivo sin título, un proyecto sin título acá. Como mucho para asegurarnos podemos decidir guardar como antes de empezar. O sea, nombrarlo, me refiero, darle un nombre. Acá yo voy a ir a esto para que lo veamos
todos. Voy a crear una nueva carpeta que se llame ejercicios. Ejercicio 1. ¿Se acuerdan el árbol de la estructura que necesito? Ya que estamos en ejercicio 1, yo podría poner proyectos, bien, o projects en inglés. Y después, con After Effects, lo que suelo hacer es crear una carpeta para After Effects específicamente, y entonces acá van a ir a parar los proyectos de After Effects. Voy a crear después, si necesito, un proyecto de Premiere acá, entonces PR para Premiere, de Audition, AU, de Illustrator, de, no sé, y puedo llegar a tener como todo lo que sean archivos de programas de proyecto ordenados acá. Por fuera del proyecto voy a tener los materiales. ¿Se acuerdan que yo me gustaba llamarle materiales, pero pongan el nombre que les parezca? Materiales, elementos, gráfica, bueno, todo separado por si es JPG, si es, puede ser si es JPG, si es PSD, o si es bitmap por un lado y si es vectorial por otro. Si el orden que a ustedes les parezca, recuerden, pero un orden tiene que haber, porque a medida que empezamos a trabajar, ahora es solo un archivo, pero en adelante van a empezar a ser muchos archivos de distintas familias de archivos y de tipos de formatos, digamos. Entonces, si está todo en una sola carpeta, eso después obviamente se nos pierde. Ya lo saben de memoria, eso me imagino. Así que acá vamos a hacer ejercicio número 1. No se preocupen por esto. Bueno, yo estoy usando el Creative Cloud 2018. Entonces, el problema de esto es que ustedes, si tienen Creative Cloud 2018 en adelante, pueden abrir este proyecto. Quizás lo que convenga es que yo lo haga con Creative Suite CS6. Pero bueno, después le armo uno. Si yo digamos, ustedes pueden abrir la versión de After Effects, digamos, yo les puedo subir a la nube y ustedes pueden abrir el proyecto de After Effects con la misma versión de programa o superior, pero nunca inferior. Entonces, si alguno tiene problema, en todo caso, sé que ahí Dalmir o algunos usaban CS6, entonces después le puedo armar un proyecto así si necesitan con CS6. Yo lo tengo acá. Muy bien. Bueno, entonces ya sé que tiene un nombre, ya sé que está guardado en un lugar correcto, y lo primero que voy a hacer es crear una nueva composición. En las versiones de Creative Cloud trae estos botones, digamos, que son como unas facilidades, un acceso rápido, ¿no?, a crear nueva composición. Esto es muy de la versión Creative Cloud en todo Adobe. Lo mismo para crear un proyecto de Photoshop, lo mismo para crear un nuevo archivo en Illustrator. Tiene como estas funciones rápidas. No deja de ser exactamente lo mismo que en todas las versiones de composición, crear nuevas. Lo que sí sabemos es que para empezar a trabajar en After Effects necesitamos crear una composición nueva, sí o sí. Bien, estamos ahí, así que le dan a clic acá, o le dan clic a composición nueva, y estamos en la ventana de composición nueva. Perfecto. Nos pide que le pongamos un nombre, puede ser ahora o después, y nos pide que veamos o reveamos la configuración. Vamos a usar una configuración Full HD. Fíjense que porque yo estoy en una pantalla de la Mac que tiene por defecto 1200 de alto, supone que vamos a usar eso. Yo le voy a corregir y le voy a decir que vamos a usar 1080 de alto. Es decir, vamos a usar una ventana Full HD. O, como ya vieron que se eligió solo ahí, van a ajuste predeterminado y tienen los preseteos de tamaños y proporciones ya creados. Directamente podemos elegir HDTV 1080-25. No HDB. Recuerda que el HDB, eso ya lo vimos, lo aprendimos, tiene un tipo de configuración que tiene un aspecto de píxel más ancho, digamos, 1,33, es decir, es un 4/3 que se estira a un 16/9.
Entonces la pantalla es 1440 por 1080, un 4 tercios se estira a 16:9. No vamos a usar HDB, excepto que solamente estemos por crear una animación para ser grabada en un cassette HDB emitido en HDB. Sí, no necesitamos. HDTV 1080-25, o en su defecto, si tienen una compu que les pesa un poco esto, vayan al 720-25 y listo. Que tampoco es mala resolución, que sería esta. HDTV, acá sí, porque el HDV 720, recuerdan que no tenía aspecto de píxel anamórfico, era cuadrado, entonces da igual, HDV, por eso dice como HDV o HDTV 720-25. El que les quede más cómodo en velocidad a su compu, lo pueden usar. Bien. Después, lo segundo que configuramos, pero todo lo de todas maneras, todo esto se vuelve a, digamos, es pasible de ser cambiado en cualquier momento, es el tiempo. Bueno, tenemos código de tiempo de inicio. Por defecto debería estar en 0, es decir, cuál va a ser la regla de tiempo a usar y cuál va a ser la regla de tiempo inicial. 0. 0 en timecode. Y la duración que yo quiero que tenga en este caso quedó alguna duración de algún trabajo anterior predeterminado, entonces le puedo decir que dure nada más que 10:00, es decir, 10 segundos, 00 frames. Puedo elegir un color de fondo, bien. Salté esto porque digo, ya lo saben, ya lo conocen, ya lo vimos, por defecto, entonces, si tuvieran que crear a mano es 1920 por 1080, píxeles cuadrados porque estamos trabajando video digital, velocidad de fotograma 25, esto se autoconfigura, por decirlo así. Se autoconfigura en el sentido que yo estoy eligiendo un preseteo. Si no eligieron preseteo, tienen que escribir estos datos a mano, y yo estoy pasando por alto la explicación más técnica, porque ustedes ya lo vieron en primero y en segundo año, este tipo de explicaciones técnicas, digamos, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, no vamos a ver mucho más. Bueno, acepto, perfecto. ¿Qué sucede cuando yo creo una composición? Bueno, la tengo visible esta composición en la caja de proyecto, me permite seleccionar, ver la miniatura, digo acá, incluso voy a poder ver la miniatura gráfica de lo que yo vaya creando. Se habilita, digamos, antes no tenía solo visible en esta sección del escritorio, la cola de procesamiento, que va a ser donde vamos a enviar el render, pero todavía no tenemos nada para enviar, y se abre o se agrega mi ventana de composición de proyecto, que se llama composición 1 o comp 1. Perfecto, ahí le podemos cambiar el nombre, lo que fuera. Esto que yo les decía que, bueno, hay que ser ordenados y se le pone el nombre que necesite, pero en cualquier momento yo, botón derecho, puedo cambiar el nombre, o bien, incluso, en cualquier momento puedo ir a ajustes de la composición y cambiar alguna cuestión. Por ejemplo, digo, no, prefiero que sea 720-25, acepto, y esta composición cambió. En cualquier momento de que yo esté trabajando con esta composición puedo cambiarle el tamaño, la velocidad. Esto ya es distinto a Premiere, al menos en las versiones más antiguas, digamos. De todas maneras es algo que se puede hacer porque no es lo mismo, no es exactamente lo mismo manipular imágenes que vamos a editar en animación que imágenes de video que estamos editando con otra lógica, digamos. Bien. Bueno, lo que yo les quería mostrar acá es, bueno, vamos a importar, voy a hacer todos los pasos. Lo segundo que tenemos que hacer entonces es traer archivos, ¿ok? Traer archivos para trabajar, traer elementos. Y la otra cosa que podemos hacer es crear nuestros propios elementos. Vamos a hacer las dos cosas. Bien. Vamos a traer archivos para trabajar y vamos a crear algunos elementos para trabajar. Voy a ir a archivo, bueno, importar archivo. Perfecto. Eso es, también se puede arrastrar carpetas de archivos y demás, obviamente. Vamos con los pasos que como son, digamos. ¿Se acuerdan? Y estos se los voy a subir. Bueno, siempre trabajamos con estos. Ok,
que ustedes tengo todas mis materias. Siempre trabajamos con esta carpeta que a mí me gusta pasar. En realidad, obviamente, pueden armar su propia carpeta de material de trabajo. Digo, yo tengo estos archivos para solo efectos de trabajo. Entonces, por ejemplo, para el caso de After Effects, yo tengo esta carpeta que se llama texturas varias. Acá, por ejemplo, tengo texturas en el curso de animación, los que estuvieron haciendo Juanpi y demás deben acordarse. Y tengo algunas imágenes de bitmap previamente recortadas con transparencia. Entonces, para empezar, yo me voy a traer esta carpeta de texturas. Total, yo con esto ya me puedo arreglar para lo que necesito. Importo la carpeta. Eso que hice entonces fue importar, archivo, importar archivo, Command I o Control I, depende de la compu. La otra es doble clic acá. Selecciono una carpeta y la importo, o puedo seleccionar una carpeta de carpetas y la importo. La abro. Recuerden que en las versiones de Creative Cloud de Adobe se puede importar carpetas de carpetas, que antes en las Creative Suite todavía no se podía. Entonces de pronto yo puedo tener una carpeta de texturas varias y tener textura 1, textura 2, textura 3, textura 4, o archivos sueltos como tengo acá. Bien. Voy a traer este también, de paso, para mostrarles cómo se importa un archivo solo. Bueno, entonces tengo mis texturas. Abro la carpeta, voy haciendo un clic y las puedo efectivamente ver. Tengo mi composición, que es esto. Si yo le doy doble clic acá, voy a caer acá. Perfecto. Y el resto de los elementos. ¿Qué más podemos hacer en After Effects? Entonces, por un lado podemos importar archivos, ¿ok? Y por otro lado podemos crear elementos internos. Es como para aprender hoy, si estuviéramos aprendiendo el ABC del After Effects, sería, entonces, yo puedo trabajar, esto es igual en Adobe Premiere también, digamos, pero bueno, estamos hablando de After Effects. Entonces podemos, por un lado, importar archivos, multimedia, llamémosle así, es decir, sonido, vamos a importar un sonido, gráfica, vectores, acá tengo mi carpeta de música, textura varia, bueno, esto. Voy a importar la carpeta de música. Voy a ver la configuración de Zoom acá para que habilitar el sonido también. Ahí está. Ahí abro. A ver. Voy a arrastrar una pista de sonido. A ver acá. Fíjense que cómo maneja el archivo de sonido en After Effects. Ahora le explico esto, pero digo, no es un programa, al no ser un programa de edición, voy a poner acá, no está facilitado para cortar, sino simplemente para visualizar y escuchar el sonido y demás. Es decir, solo a efectos de musicalizar algo y poder animar con una pista de bajo como referencia. Bueno, a ver, justo no va a ver. No sé si se está demorando ahí está. No, ese no funcionaba, no sé por qué. A ver. Wait. Yo no estoy escuchando, así que ustedes tampoco. El sonido, lo que seguramente lo que tengo que hacer es configurar el audio. Estos son los efectos de la grabación. Hardware de audio para que el sonido salga por donde estamos grabando. Claro, no a TP-Link, sino a Zoom Device. Entonces, el sonido de lo que yo estoy reproduciendo acá sale a Zoom. A ver.
Ahí está, perfecto. Pausa. Bueno, nada. Entonces, podemos importar música, podemos importar un sonido, borro. Podemos importar una imagen. Y vemos la miniatura. Y se arrastra, digamos, se empieza a trabajar tirándola a la pista de composición o a la línea de tiempo acá donde trabajamos. Esta es una manera. Bueno, dejo eso ahí. Fíjense que la imagen, bueno, por supuesto es más chiquita, qué sé yo, eso después lo podemos resolver. Se puede empezar a trabajar con una imagen también directamente arrastrándola al espacio del entorno de trabajo. Bien, o el espacio de composición. Ustedes, que son muy inteligentes, ya se habrán dado cuenta. Me voy a poner chiquitito acá. O me saco directamente, porque por ahí no es necesario. Por ahora, ahí está. Me hago chiquitito. Bueno, entonces arrastré en la primera imagen, al timeline arrastré al espacio de composición visual y la textura de papel también lo arrastré al timeline. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? De las dos maneras cae al espacio de trabajo. Puedo seleccionar la imagen y arrastrarla, bien. Y lo segundo que voy a tener en cuenta es que existe un adelante y atrás. Un más acá adelante y un más allá atrás. Entonces, si yo pongo las imágenes así, acá claramente se ve, cuando selecciono esta imagen, se selecciona esta. Esta está bien al frente, esta está en el medio, esta está atrás. Si yo la hoja la pongo por sobre la textura de papel naranja, que está como corroída y demás, lo que va a hacer es ponerse por delante y taparla. Bien. Entonces, primer cuestión a tener en cuenta, y si eso yo lo entiendo, perfecto. Entonces trabajamos con un adelante y un atrás, exactamente igual de vuelta que en video, solo que acá, por defecto, digamos, ya estamos trabajando con objetos. El video, la edición de video también es un objeto que podemos mover, trasladar, achicar, qué sé yo, pero es una de las cosas que hacemos al final. Primero nos ponemos a seleccionar un corte, seguramente, y demás. En este caso, nosotros acá directamente, en general, los objetos tienen distintos tamaños, y entonces los seleccionamos, los movemos, los superponemos, y ya empezamos a trabajar como en niveles, ¿ok? En distintos niveles, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer en After Effects? Voy a borrar, voy a sacar esto momentáneamente. Entonces tengo mis imágenes, tengo mi sonido, tengo como bastantes tipos de materiales. Y lo otro que puedo hacer, les decía entonces, crear elementos dentro de After Effects. ¿Cómo sería crear elementos de? Bueno, acá al lado de composición tenemos una opción que se llama capa, que es como la esencia, digamos, de la herramienta que nos permite crear en After Effects, que es capa, en inglés layer. Un layer entonces es un sólido, en definitiva. Bueno, no siempre, perdón. Entonces tenemos capa, podemos crear nuevos y tenemos distintos tipos de capa. Uno de los tipos de capa más habituales sería, en todo caso dicho así, es un sólido. De hecho, vamos a crear el sólido. El sólido simplemente elijo, bueno, ponerle un nombre, o elijo un color, si voy a necesitar. Y el programa por defecto nombra a ese color determinado sólido profundo azul marino, sólido azul marino, esto, solo efectos de organización, porque ustedes le pueden poner el nombre que quieran, y asume que el tamaño que va a tener va a ser el mismo que el de la composición, y si no, ustedes le pueden poner cualquier otro tamaño que deseen. Puede ser 1080x1080, y sale un cuadrado, pero de hecho tan es así que facilita la opción de
crear un objeto interno con el tamaño de la composición, que existe un botón que se llama crear al tamaño de la composición. Bueno, y lo que crea entonces es una hoja. Hay que pensarlo como una especie de cartulina a la que vamos a poder recortar o hacer lo que querramos. Y efectivamente es un poco para lo que se usa. Decía, capa, nuevo, y me estaba equivocando, me estaba yendo por el camino de decir una capa es un sólido. Bueno, sí, un sólido es una capa en realidad, dicho correctamente. Otro tipo de capa es texto, otro tipo de capa es luz, otro tipo de capa. Entonces, todo lo que nosotros trabajemos acá en adelante va a ser en capas. Ahí yo traje una imagen que está recortada y la puse por detrás del sólido y bueno, claro, no es visible porque lo tapa. Lo pongo por delante y ya es visible. Entonces, eso se entiende así. Si el sólido azul marino está por delante de mi otra imagen, lo que sucede es que lo está tapando. Así que lo que vamos a hacer es ponerlo por delante. Bien, yo tengo entonces esta imagen. Puedo traer esta planta. Puedo traer esta flor. Y así. Entonces, estas imágenes están recortadas previamente. O sea, están recortadas en Photoshop. También tengo abierto Photoshop acá para que si necesitamos veamos cómo recortar nuestras propias imágenes, pero estos elementos yo ya los tengo recortados y se los paso así para que empecemos a probar, a jugar un poco. Bien, ¿qué es lo siguiente que podemos aprender a hacer si aún no lo saben? Y aclaro si aún no lo saben porque sé que algunos de ustedes, porque hicieron el curso de animación el año pasado conmigo y porque puede que tengan obviamente conocimientos previos del manejo de software y demás anteriormente, ya lo manejan. Tengo, bueno, 3 elementos con transparencia recortados, a los que vieron que yo selecciono y los puedo mover, los puedo reubicar en el espacio, más un sólido detrás que está haciendo en este caso efectos o funcionando solo como si fuera un fondo, ¿no? Lo que yo puedo hacer entonces ahora es empezar a aplicarle animación a todo esto. Vuelvo acá, chiquitito. Puedo aplicarle animación básica, es decir, puedo rotar esto, por ejemplo, y armar, no sé, una parte frontal como de pastitos. Puedo achicar esta flor, quizás enviarla al fondo, podría hacer que esta flor esté en la punta de esto, pero girar todo el objeto, así que bueno, vamos con eso. Vamos a trabajar específicamente en esta imagen. Yo como me doy cuenta cuando estoy sobre una imagen o sobre la capa, y ahora empiezo a hablar en términos de layers, cuando estoy en el layer que corresponde, porque bueno, hago clic acá, selecciono, y en la imagen, la vista de la composición me muestra que está seleccionado con los handles acá, con los cuadraditos. Me dice, esta es la capa, perfecto. En After Effects, a diferencia de Premiere, acá ya empiezan a haber algunas diferencias. Vamos a tener, ¿se acuerdan que en Premiere uno cuando trabaja video lo que hace es selecciona un clip de video y va a lo que sería la ventana del control de efectos, digamos? Perfecto, acá también funciona igual. Yo voy a la ventana de control de efectos, pero por ahora no tengo nada, porque esta ventana de control de efectos va a controlar literalmente los efectos que yo les agregue a la imagen, pero no sus propiedades básicas como, y acá vamos, tengo la capa, la imagen, despliego, digamos, con esta flechita lo que hace es abro, cierro las opciones, y tengo por defecto, digamos, las propiedades de transformar, o las propiedades en sí del objeto, que van a ser las básicas, como el ABC de la vida en animación del After Effects o del tipo de programas que son en capas, ¿no? Que me va a permitir que cada objeto yo lo mueva, decida una escala, decida una rotación, decida una opacidad o transparencia y decida dónde va a estar su punto de anclaje, que es este de acá. Entonces yo puedo decidir
en rotación, rotar a mano, por lógica, 90 grados para ponerlo al derecho, digamos, por decirlo así. Bien, vamos a moverlo para allá. O podríamos tratar de armar ahí, ya podría dejarlo acá atrás como para armar como si fuera una nueva planta, un racimo. Bien. Entonces, puedo modificar escala, control Z. Puedo modificar posición desde el mismo panel acá, o simplemente moviendo. También puedo presionar en el teclado Shift, por ejemplo, y entonces cuando muevo los movimientos son eh, eh, fijos, digamos, en una línea horizontal o en una línea vertical. O sea que yo lo subo más o menos para arriba y va a subir trabado en una línea perfecta vertical, o si lo estoy moviendo hacia el costado, va a subir perfecto hacia una línea horizontal. Va a moverse, se traba la horizontalidad o la verticalidad con Shift. Eso existe porque necesitamos la precisión en este tipo de programa. No es lo mismo que yo deje esto acá con un pedacito de espacio libre o que se me pase un poquito. No sé, si yo lo tenía perfectamente ubicado en este lado, pero lo necesito más a la derecha, no es lo mismo llevarlo así y que se me tape, no sé, algo. Entonces necesito moverlo exactamente y lo traslado presionando Shift en el teclado. Y bueno, son programas de diseño. Tengo reglas, literalmente reglas. Control R y activan la regla visual acá. Tengo reglas, puedo sacar de las reglas líneas, guías. Porque bueno, lo que se supone que yo estoy haciendo es un diseño visualmente, bueno, está diseñado, es decir, lleva reglas. Está reglado, se llaman diseños. Normado, reglado. Muy bien, bueno, lo segundo que podría hacer, entonces ya importé archivos bitmap, ya creé elementos eh, internos que no están afuera, es decir, los importo lo que está afuera y creo elementos internos que son todo el grupo de las capas estas, digamos. En el grupo capa están todos los elementos que se graban dentro. Cuando yo grabo el proyecto de After Effects, el AEP, todos los elementos que están creados desde, por ejemplo, capa, textos, los textos que yo creo visibles, los sólidos como ese azul, las luces, las cámaras, etcétera, todo lo que me permite crear, va a quedar grabado dentro de la composición. Y todo lo que yo haya importado son elementos que siguen fuera de la composición y que la única información que mantiene el programa es dónde están los archivos, digamos. Están en tal carpeta. Si yo en algún momento lo que hago es, digamos, cambio la posición de esos elementos para mañana, digamos, vuelvo a abrir el proyecto, pero cambié el lugar de las carpetas, el programa lo que le va a pasar es que en Premiere no va a saber dónde están esos objetos que se supone tenían que estar en tal carpeta, pero ya no están en la misma ubicación. Entonces esas son obviamente las dos cosas a tener en cuenta. Muy bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo como de animación. Yo por supuesto puedo entonces rotar, les mostré, modificar la posición y demás, y exactamente igual que en Premiere, la diferencia es que acá es mucho más práctico y mucho más elástico porque es un programa de animación, voy a poder grabar con los relojitos de acá, con los cronómetros activados, voy a poder grabar ciertas, eh, bueno, las propiedades, voy a poder grabar en el tiempo, eso es exactamente igual, solo que es más práctico y tiene muchas más posibilidades. Lo que voy a hacer es, vamos a hacer rotar esta flor. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Voy a abrir esto. Voy a ver si configuro acá para que ustedes vean. Mostrar nombre, anotaciones.
No, bueno. Hay una función en donde va marcando los clics que hago, pero y las teclas del teclado que presiono, pero se las voy diciendo nada más. Muy bien. La flor, decía, vamos a rotar. Esta es la flor, porque se hago clic y se selecciona acá, y donde dice rotación, puedo modificar esto. Perfecto. Control Z. Estoy en el segundo 0, voy a hacer clic en rotación, voy a ir al segundo 1, y también voy a hacer clic en crear nodo. Esto es igual que Premiere, por eso lo estoy explicando así de rápido. O bien voy a generar una rotación a mano, ¿no? Puedo generarle una rotación. Bueno, ya hay un punto A y un punto B que el programa sabe que tiene que generar. Entonces, del punto A al punto B lo que sucede es rota, digamos. Perfecto. Me voy a desplazar al segundo nodo, al segundo keyframe. Y también lo que se puede hacer, esto es algo práctico que les muestro siempre, es, por ejemplo, voy a volver a poner que la rotación sea 0, o sea, de acá a acá ahora no se mueve nada. Vieron que acá dice un X, o sea, esto es una vuelta, y acá es la cantidad de grados. Ustedes saben que el círculo tiene 360 grados, así que 359 grados es toda una vuelta menos un grado, o ustedes pueden escribirle, por ejemplo, 360 grados, y lo que va a pasar es que el software en adelante va a entender es 0 grados pero una vuelta. Entonces yo le puedo decir una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, y efectivamente lo que va a hacer esto es dar esa cantidad de vueltas exactas, me refiero a los 360 grados. Con esto lo que les quiero decir es que es lo mismo decirle al software, vamos a hacer una vuelta completa, quiero que gires una vuelta completa en un segundo, lo mismo decirle a 360 grados porque va a escribir uno, o directamente, perdón, control Z, o directamente le digo 1 así y listo. Ya dio la vuelta. Digamos. Bien, nuestra flor dio una vuelta. Vamos a darle un poquito más de... Vamos a darle 5 segundos. Esto es, yo me muevo hasta el segundo 5. Vieron que acá, no, o digamos, o en el timecode de la regla de la línea de tiempo, le digo a mano, porque ahí estoy a un frame de 5 en realidad. Sería el siguiente, 25, va a ser el 5. Entonces lo que les quiero mostrar es, o directamente escribo, perdón, 0,5, 0,0. Y me va a llevar la regla exactamente sobre 5. Bueno, exactamente sobre 5. Vamos a dejar ahí el nuevo nodo. Y entonces ahora, por ejemplo, hace lo mismo. Gira una vuelta, pero en 5 segundos. O sea, más lento. O bien, voy a volver a desplazar hasta el nodo para modificar el valor ahí. Recuerden que para modificar un valor de un nodo que ya está creado, me muevo hasta el nodo y ahí modifico el valor. Entonces, en vez de que dé una vuelta, le voy a decir que dé 3 vueltas en este tiempo. Barra espaciadora, es play, o directamente acá, play. Yo lo que estoy haciendo ahora, ven que va saltando, no está haciendo un cuadro a cuadro, me está haciendo una previsualización más económica, por decirlo así. Acá donde dice velocidad de fotograma, omitir, resolución, está. Que haga aún en el play, que vaya a un cuarto de calidad. Vieron que baja la calidad cuando le doy play, y cuando doy pausa pasa a completa. Entonces está haciendo una reproducción a un cuarto de calidad y salteando 5 cuadros, omitiendo 5 cuadros. Es decir, ahora que haga con todos los cuadros. Bueno, ahí está mi flor girando, perfecto. Otra cosa que puedo hacer, ya que estamos, entonces de la misma manera, es esta imagen, o este florero. Vamos a hacerle una animación de entrada, posición, segundo 2 o segundo 3, no sé, 3 segundos, 2 segundos.
Es muy importante que presten atención a las reglas y que estén en una regla que controlen el tiempo ustedes. 10 segundos puse yo hoy de entrada, pero ¿qué pasa? A veces estamos en reglas de 1 minuto, 2 minutos, y entonces hacemos una animación, le damos play y no sé, ni no estamos sabiendo ni siquiera cuánto dura esa animación de entrada. Por ejemplo, vamos a suponer el florero, yo quiero que ingrese a la pantalla, pero decido, en 3 segundos, no en 2 minutos, porque si le pongo en 2 minutos solamente el movimiento va a ser muy lento. Estoy exactamente en el segundo 3, voy a crear un nodo de posición acá. Este es el nodo de posición final, o sea, va a ingresar de afuera hacia adentro, y esta es la posición que yo quiero que sea final, así que este nodo no voy a modificar, el que voy a modificar es la posición inicial. Siempre hay que pensarlo así. La posición final, ¿cuál es? La posición inicial, ¿cuál es? Bueno, la final es esa. La inicial, afuera. Bueno, perfecto. Entonces, voy a mover, o voy a agregar el valor, o voy a agarrar acá y lo muevo. Y se acuerdan que si lo agarro y lo muevo, para que no se me mueva irregularmente, puedo presionar Shift en el teclado. Ahí. Entonces va derecho. Lo saco hacia afuera. Vieron que por fuera de la composición el software me muestra como el wireframe, digamos, el esqueleto. Voy a ajustar. Y va a ingresar el objeto. Bueno, por supuesto el movimiento todavía es osco, por explicarlo de alguna forma. Es osco porque es lineal. Osco, bueno, no sé. Es brusco porque es lineal. Ahora después, exactamente igual que en Premiere, podemos cambiar y que esos movimientos sean... voy a modificar los tiempos de los nodos, sean más suavizados, bien controlados. Y para terminar, vamos a hacer esto. Perfecto, esta es la flor, este es el florero, y esta última capa es esta ramita, que lo que voy a hacer, le voy a decir, de vuelta, voy a decir, bueno, la posición final me parece muy bien, es decir, quiero que la posición final sea esta en el cuadro. Entonces voy a crear la grabación en posición en el segundo 1. O sea, tengo el nodo creado en su punto final, pero quiero que el punto inicial sea fuera de la pantalla, ingresa. Ingresa y queda ahí funcionando. Presiono N en el teclado para achicar esta barrita. Esta barrita lo que hace es una barra de selección de donde va a suceder el play. También es una barra de selección de la preselección. Hoy tengo 10 segundos de trabajo. Si yo le doy play y la barra dura 10 segundos, el play o la previsualización, porque en definitiva está haciendo eso, un pequeño render y previsualizando, va a seguir el play hasta donde encuentre el final de la barra de selección de la barra, como si fuera la barra del entorno de trabajo en Premiere, exactamente. Tiene un in y un out, desde donde yo puedo agarrarlo y modificarlo, o directamente yo puedo estar donde esto que en Premiere no está con IO, input output, digamos, y no está tan a mano en After Effects sí. Y ustedes pueden, por ejemplo, decir, acá terminó mi animación, o en el segundo 4, o en el segundo 5, termina el tiempo de previsualización, me paro con el playhead o con la cámara sobre ese lugar en el tiempo y presiono N en el teclado. V larga, N están juntitos, uno al lado del otro en el teclado. B larga de begin, N de end, digamos, toman de las palabras en inglés. Si bien end empieza con E, digo, es la N de end y la B de begin, o al menos piénsenlo así y se van a acordar más fácil, begin, end. Entonces yo puedo acortar a un tiempo determinado. Fíjense que ahí, hasta donde yo le dije, hace el play y vuelve a empezar. Bien. Bueno, probablemente hasta acá ya sepan algunos, otros no, y sea suficiente información.
Pero voy a hacer algo más. Vamos a hacer algo interesante. Esta flor está rotando. Sería muy interesante que la flor, digamos, con este racimo, sea flor y racimo siempre, por ejemplo. Entonces, si el racimo ingresa de abajo hacia arriba, que la flor también ingrese de abajo hacia arriba junto al racimo. Tendría dos maneras de hacer eso. Una es que la flor, además de que rota, también se mueva en el mismo tiempo, al mismo tiempo que el racimo, sería acá, de acá hasta acá, al mismo tiempo, como copiarle la posición al mismo tiempo que el racimo, vaya siguiendo en la puntita del racimo. Bien, eso sería una manera posible. O sea, puedo venir a la flor, yo hice animación en rotación, pero puedo al margen de eso grabarle información de posición. Empiezo a grabar la posición, esa es la final. Grabo otro nodo, esta es la inicial. Lo llevo hacia abajo. Y entonces tengo dos posiciones, la de abajo sería esta y la de arriba, o sea, el A y el B. Y bueno, y la flor vendría junto al racimo. Entonces sería una manera como lógica de hacerlo. O bien, voy a borrar los dos nodos, selecciono y suprimo. O bien, lo que puedo hacer es anclarlo. Y entonces ya vemos de paso la función de anclar. Anclarlo sería engancharlo como si fuera literalmente con un pin acá. Lo voy a pegar la flor a esto. Entonces, si siempre que se mueva, rote, escale, se traslade, lo que fuera, esta rama, se va a mover esta flor también. Porque es el objeto que está anclado directamente en todas sus propiedades, como le corresponden, todas sus propiedades les corresponden a las de este otro objeto, una vez que yo le digo que así va a ser. Bueno, la herramienta de anclaje está aquí. En realidad es esta columna que informa acá. Por ejemplo, esta es la flor. Acá dice principal y enlace. Por ahora dice ninguno, pero yo puedo decirle que esta flor va a pertenecer, digamos, las propiedades de esta flor le van a pertenecer en absoluto a tal, tal o tal. Sería branches, sería la rama. Bien. Esa es una manera, vean, estoy mostrando dónde en realidad se configura, pero la manera más práctica de hacerlo es directamente yo, por ejemplo, puedo hacer posición, o sea, puedo hacer anclaje por, ¿cómo se llama? Vamos a hacer acá. Por propiedad o todo el objeto. Todo el objeto sería así. Digamos, esta no, es esta. Agarro, hago clic, digamos, en este espiral, y está buenísimo porque el espiral lo que es la opción nos da la opción de enlazar literalmente, gráficamente, visualmente, es un lazo con otro objeto. Si yo no enlazo con ninguno, lo que sucede es como que se suelta, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es enlazar con esta textura, no, porque esa es el florero. Esta, la que dice branches, que en inglés sería rama. Lo enlazo, y en adelante lo que hizo en definitiva es configurar esto. Que esta imagen flor está enganchada a la imagen o a la capa texture branches. Perfecto. Yo ahora, fíjense que voy a recorrer, entonces lo que va a suceder cuando haga play es que efectivamente ambos van a venir juntos. Por un lado, la flor tiene su rotación, eso sigue vigente y propio, es decir, va a rotar a la vez que va a seguir pegada a la rama, y en este caso como la rama sube, entonces suben juntos. En este caso, si yo quisiera, por ejemplo, que la rama no sea visible del todo, es decir, que quiero que todo el inicio de la imagen sea azul y después recién comience, entonces en ese caso voy a tener que encargarme de que la branches, digamos la rama de branches, inicie mucho más abajo. Bueno, that's it. Eso es todo por hoy. 1 hora les subo al Classroom, a Facebook, para que todos los vean. Practiquen esto en el horario de clase.
Yo, por supuesto, voy a estar conectado. Dejo de compartir pantalla. Ahí está. Yo voy a estar conectado, entonces lo practican, vemos temas de instalación de software, vemos el ejercicio paso a paso. Si quedan dudas, primero miren todo el video. Bueno, esto último lo van a ver 1 hora después. Y después complejizamos el ejercicio y le vamos agregando un montón de cosas. Esto terminamos haciendo cosas espectaculares, digamos, con efectos y demás. Por ahora, necesito que quienes no estén habituados al software practiquen de base esto. Quienes ya tengan algún otro conocimiento, avancen un poco más si quieren, no tengo ningún problema con eso. Eso en adelante, en todas las clases. Esta aclaración que estoy haciendo ahora la van a ver 1 hora después, pero digo, es válido para todas las clases. Yo no tengo problema que si ya quieren avanzar con otras cosas y preguntarme, me preguntan. Pero sí necesitamos normalizar la base de conocimiento de animación de a poco para quienes nunca o no entraron del todo o no lo habían practicado tanto. Bueno, por hoy ese es el ejercicio que aprendimos, creo que es suficiente, y en todo caso seguimos en el horario de clase preguntas y respuestas, dudas y demás, y la clase que sigue agregamos una complejidad más al ejercicio. ¿Okay? Nos vemos, nos seguimos charlando, que sigan bien.